Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Recibimos a José Dantes, abogado y miembro del Comité Político y secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, aspirante a la senaduría del Distrito Nacional por el PLD. Buenas tardes, Dantes. Buenas tardes, Yasmín Cabrera y Soraya Castillo, donde sea que te encuentres. Buenas tardes, por aquí estamos, gracias a la magia de la tecnología, desde algún rincón del mundo. Muchísimo gusto verte. Gracias por la invitación. Un placer tenerle. Dantes, acusan al PLD de querer boicotear la ley de régimen electoral por la figura del transfugismo y la figura del voto electrónico. Tú eres un defensor del voto electrónico. Leí ahí un artículo tuyo en Diario Libre. Sí, yo creo que realmente si se le quiere llamar boicotear a tratar de que la ley sea una ley actualizada, moderna, una ley que prohíba un cáncer para el sistema de partidos y para la democracia como es el transfugismo, pues sí, si es así, sí. Pero el Tribunal Constitucional declaró que era inconstitucional. Entonces, ¿qué vía se puede? Pues explícame un poco. Mira, lo que ocurre es que hay gente que les gusta hacer un extracto de un contexto. Entonces, cuando tú sacas una parte de un texto y no lo explicas en su justo contexto, puedes crear desinformación, puedes manipular. Y creo que eso es lo que ha pasado en este caso. ¿Por qué? Porque el Constitucional no declaró, no conforme con la Carta Magna, el voto electrónico que estaba en el artículo 99 de la actual ley. Lo que el Constitucional dijo fue que el Congreso Nacional, al delegar las funciones de desarrollar, regular y estructurar un derecho fundamental como es el derecho al voto, al delegar esa función en la Junta Central, violó la Constitución en el artículo 4 y en el artículo 74.2. El artículo 4 dice que las funciones de los poderes públicos son indelegables. Y el artículo 74.2 dice que los derechos fundamentales de la Constitución solo pueden ser regulados, limitados por ley. Entonces, como lo que había en la ley actual era una disposición que delegaba a un órgano extrapoder administrativo como la Junta Central que se encargara de eso, fue como que el Congreso no cumplió con su rol, ¿no?, de regular ese derecho fundamental. Entonces, lo que la sentencia dice es, el Congreso tiene la facultad de escoger cualquier modelo del mundo y desarrollarlo en el cuerpo de la ley. Y una vez desarrollado en el cuerpo de la ley, debe garantizar que ese sistema que contemple respete ciertos principios, como el de transparencia, equidad, el de la certeza electoral, el de la seguridad del voto, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, nuestro partido presentó una propuesta para que se incluyese en la ley el capítulo que desarrolla el voto automatizado o electrónico, cumpliendo con las directrices de la sentencia del Constitucional. Por eso es un capítulo de 17 artículos. Antes había un artículo que lo que simplemente te mandaba era que la Junta Central desarrollara el voto electrónico y que hiciera pruebas por lo menos 6 meses antes. Entonces, eso fue lo que se declaró no conforme con la Carta Magna, porque la Constitución dice que la limitación de un derecho fundamental solo se puede hacer por ley. O sea que la ley es la que tiene que contemplarlo. Y lo que hemos pedido en este caso es que en este proceso de reforma a la ley orgánica de régimen electoral no perdamos la oportunidad de incluir el voto electrónico para el futuro. No para el 24 ni siquiera, porque estamos claros de que no hay tiempo para poder hacer un proceso de esa forma, sino que se incluye en la ley. Y nuestro partido era de una posición en principio
que a partir del 2028 se pudiese utilizar. Ahora, cuando vimos que no hubo un consenso, entonces lo que planteamos fue pues que se ponga sin fecha, o sea, sin fecha de inicio. Pero no podemos castrar, vamos a decir, el paso a un voto electrónico que va a brindar más eficiencia, más transparencia, más objetividad. ¿Por qué razón mantener atado al siglo XIX a la sociedad dominicana cuando estamos en el siglo XXI? ¿Por qué razón no se puede votar en una pantalla donde tú marques por tu opción preferida, donde luego de que tú cumplas con ese proceso, la misma máquina te da un volante físico donde tú confirmas por quién tú votaste y lo echas en la urna? ¿Por qué no instaurar un sistema que a las 3 horas el país entero sepa a quién el pueblo soberano ha escogido como sus autoridades? En Brasil, hace apenas un mes y algo, hubo las elecciones presidenciales de una segunda vuelta. 123 millones de votantes. En menos de 4 horas ya se sabía quién era presidente. Aquí se cuentan 5 millones de votos y 48 horas después no sabemos quién es el presidente electo, quiénes son los senadores, quiénes son los diputados. O sea, me da mucha pena que hayan partidos que por intereses particulares y hasta cierto punto, por otro lado, con una visión incoherente, quieran castrar el desarrollo de una ley electoral acorde al siglo XXI. ¿Y cuáles serían esos intereses? No. ¿Cuáles son esos intereses? Ajá. Bueno, lo primero es que hay gente que desde que oye el término tránsfuga, como que... No, pero en el caso del voto electrónico, ¿qué interés tendría un partido no implementarlo? Bueno, la Fuerza del Pueblo no está de acuerdo porque dice que ese mecanismo, con el fallo que hubo en las elecciones del 2020, realmente no da garantías. Ahora, ¿qué ocurre? La suspensión de las elecciones del 2020, las municipales, ¿no? En el mes de febrero, se debió, como muy bien quedó establecido en los informes de la OEA y de la Unión de Órganos Electorales de Latinoamérica, que se debió a fallas humanas, a negligencias que ellos mismos ya habían detectado, habían advertido y que no se tomaron los controles del lugar. O sea, hubo falta de calidad, de control de calidad. Entonces, al no reparar esas falencias que se identificaron previamente, el sistema, el día de esas elecciones, dio ese fallo. Y por esa razón han querido satanizar el voto electrónico. Es como si, por ejemplo, los Estados Unidos, luego de aquel lamentable accidente del transbordador, creo que era el Challenger explotó, que haya suspendido su programa aeroespacial. Nunca lo hizo. O sea, continuaron mandando los transbordadores a la Luna y hoy día están en Marte. Es como si tú me dijeras que, por ejemplo, hubo uno de mis colegas hace como 10 años que yo lo veo trabajando un documento legal en una máquina de escribir. Y cuando yo veo eso, yo le pregunto, ¿pero por qué tú no usas una laptop o una desktop, una computadora? Y me contestó, no, porque me he dado cuenta que cuando yo trabajo en una computadora, si se va la luz, yo pierdo lo que he trabajado. Y por eso yo prefiero usar una máquina, porque ahí yo sé que no va a haber ningún problema. Entonces, yo lo que veo que en la luna estamos y nos tienen los partidos políticos. Son los políticos y los partidos los responsables del desorden que vivimos, por decirlo de alguna manera, porque no hay una norma, porque no hay una ley. Y son los partidos políticos los que uno por un lado, a uno le toca ahora está el PLD diciendo tal cosa, pero en el pasado tal vez fue tal o cual partido. El asunto es que los propios políticos, a los propios partidos,
no quieren esta ley, eso es lo que parece, porque no le conviene, porque es más fácil que haya este desorden, que cada quien pueda hacer, que cada quien pueda manejar los recursos, que cada quien haga sus campañas, sus actividades sin freno. Entonces aparentemente son los mismos partidos lo que viven boicoteando propuesta tras propuesta de la ley de partidos. Es que mira, en este caso lo que vergüenza. En este caso lo que se ha intentado es realmente dotar de ciertos aspectos que fortalezcan la ley a los fines de que el proceso electoral sea lo más diáfano posible. Y no es mejor aprobar una ley de partido y la vamos arreglando como cuando uno va arreglando la carga en el camino. No es mejor aprobar una ley, que haya una norma y se va mejorando. Lo que ocurre es que la historia nos ha demostrado que cuando se hace de esa manera nunca se arregla en el camino absolutamente nada. Pues no vamos a tener ese yo creo que ha sido, bueno, a ver, Soraya, piensa en esto, por ejemplo. ¿Por qué tú crees? Sí, tenemos una llamada para que no se caiga, porque está llamando varias veces. Buenas tardes. Muy buenas tardes, José Jiménez desde la ciudad de Nueva York. Hola, José, ¿cómo estás? Buenas tardes, José. Tenía mucho, saludos Soraya y Yasmín, que no estaba de acuerdo con algo del señor Dantes. No sé si es la posición de él solamente o del partido que él representa, pero creo que es lo mejor que le puede pasar al país, que es la de hacer las elecciones de manera electrónica, porque estamos viviendo en un atraso con ese conteo mano a mano, con el lapicero, con el lapicito. Entiendo que si ese error que hubo ahí, eso no debe ser como el parámetro para decir que eso no funciona. Da mucha vergüenza que el líder que ha sido presidente 3 veces, Leonel, que habla mucho de futuro, de República Dominicana 2044, no quiera, esté en contra de esto, porque eso es lo que es ir al atraso. Y hoy día, si se dice que se pueden engañar, también, así como se dice que se puede manipular, también se puede descubrir si se manipuló o no. O sea, todo eso deja rastro. Pero en este caso, excelente comentario. No porque coincida con lo que hemos planteado, que no es mi propuesta personal, sino es la propuesta de mi partido. Es que precisamente se supone que la tecnología sirve para algo. O sea, ¿para qué yo me voy a hacer una cirugía de corazón o no de corazón abierto? Una cirugía invasiva cuando yo me puedo hacer una por laparoscopía. Entonces, es exactamente lo mismo. Y vuelvo y digo, o sea, si en un país como Brasil, que tiene zonas zonas con selvas, ¿no? O sea, hay gente con menos acceso a la tecnología que aquí en este mismo país hacen su proceso no manual. 123 millones de personas votan y en menos de 4 horas tú supiste quién había ganado. Hoy día yo creo que hay más jóvenes que son más diestros con estos equipos que con un lápiz. Entonces eso es lo que dice ese caballero. Vamos a volver al palito, a la bolita, con el agravante, en este caso, Yasmín, de que el proceso como está contemplado a los fines de la votación manual, lo manipulan por lo menos 6 personas. El que saca la boleta de la urna y lee el voto. Alguien que anota en un acta el voto. Entonces, luego, esa acta se lleva a otro lugar donde se le dicta a alguien para que la digite. Y ese que la digita imprime una relación de esa acta que luego se transmite por un escáner. ¿Hay más vulnerabilidad? ¿O a un error humano? ¿O a un error humano o a una negligencia malintencionada? Porque si yo, por ejemplo, saco una boleta y el voto es de Yasmín, pero porque veo que está marcado para ella, pero digo, voto para doña Soraya Castillo y pongo la boleta ahí abajo. El que está marcando en el acta pone el voto a Soraya, pero realmente la boleta, ¿de quién fue?
¿A quién fue que le marcaron? Fue a Yasmín Cabrera. Entonces, eso es lo que queremos evitar. Y en torno a lo que te decía Soraya, ¿no es mejor aprobarla y después modificarla? No. O sea, no hay tiempo. No, ¿Y no, por qué duraron pero- tanto? pero es Porque que- ¿qué estaban haciendo pero los legisladores? No es para el 24. Porque ya no hay tiempo, siempre es lo mismo. Entonces Es que- alegan el tiempo de que ya tenemos las elecciones encima, pero es lo mismo. Es o sea, que- no. Pero a ahora ver, sí yo entiendo que no hay tiempo. No, pues, ¿O hay tiempo? a ver, es que no es para que se aplique en el 24. Pero precisamente como no es para que se aplique ahora, ¿por qué no dejarlo así en un futuro modificarlo? ¿Por qué razón perder la oportunidad de incluir un capítulo que está redactado que el PRM vio y dijo en primer momento que le parecía bien? Y los técnicos de la propia Junta Central que lo vieron con los técnicos del Congreso también dijeron que les parecía bien. O sea, ¿por qué razón? Es como, por ejemplo, que hoy nos digan que el Código Penal, que fue aprobado en una primera lectura sin las 3 causales, digan las 3 causales se quedan para una ley especial. Todos sabemos que eso no va a pasar. Esa ley especial no llegará. No se hagan sueños, porque no va a pasar. No perder la oportunidad de que precisamente nosotros vamos a un proceso electoral que va a ser uno de los más complejos. ¿Por qué? Porque tú vas a tener prácticamente 7 niveles de elección. En el mes de febrero tú vas a tener 4 niveles de elección. El alcalde, los regidores, los directores de distritos municipales y los vocales, con voto preferencial en el caso de los regidores y los vocales. La misma Junta Central Electoral ha dicho que no tiene la capacidad de contar esos millones de votos para determinar un regidor en una sala capitular o un vocal en un director municipal, en un directorio municipal. Entonces ahí tú tienes 4 niveles de elecciones. Luego vienen las elecciones de mayo, que tienen 3 niveles: la presidencial, la senatorial y la de los diputados. La de los diputados tienen voto preferencial, o sea, hay varios candidatos y tú votas por el que a ti te place. Entonces, contar ese voto preferencial, los que somos políticos estamos claros de el dilema que se crea el día del conteo de los votos, porque ojo, la gran mayoría de los inconvenientes que se han dado en los procesos electorales, los graves, no es a la hora de tú votar. A la hora de tú votar se dan incidentes menores, que hay mucha gente en la fila, que cuando llegan a la mesa, que mira que esa mesa está supuestamente con un X partido, etcétera, pero finalmente la gente vota y cumple con ese deber y con ese derecho, disfruta de ese derecho. Ahora, ¿dónde viene el problema? A la hora del conteo. Entonces, la solución, el delegado más fidedigno que puede tener la Junta Central Electoral y los partidos políticos es un dispositivo electrónico que no lo maneje nadie. O sea, que no pueda ser manipulable. Que la voluntad popular expresada al marcar un candidato en una pantalla va a una base de datos que agrupa, que suma todos los votos que se han ido marcando y al final te da una relación. ¿Y qué tú tienes aparte de eso? Tú tienes que cada gente que vota de esa manera, el sistema le imprime como un volante con la selección que él marcó y se echa en una urna. Entonces, si en esa relación electrónica dicen que en un colegio electoral, en una mesa, votaron 1.500 personas, en la urna deben haber 1.500 boletos. Que si queremos verificar, si queremos cruzar la lista electrónica de votos con su adjudicación al candidato que fuese, con los boletos físicos, tú lo tienes ahí. Pero de entrada, en cuestión de horas, ya tú sabes quién ha sido la persona que el pueblo ha decidido que sea su autoridad. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pensando en el futuro, en las futuras generaciones, no en un interés particular, porque lo que es igual no es ventaja.
Dantes, en el otro tema también del transfugismo, que es otro de los puntos que ustedes objetan, el gobierno arguye que ya también el Tribunal Constitucional se pronunció al respecto. No, ¿Tiene una salida jurídica? No es que tiene una salida. No, yo te quiero escuchar como abogado. Hay una realidad jurídica, no, porque hay una realidad jurídica. No creo que el gobierno haya dicho eso. Yo creo que Paliza dijo eso, yo lo escuché hoy mismo en la mañana. Entonces él parece que no conoce el alcance de las sentencias del TSE. Yo lo invito a que me diga cuál es esa sentencia del Constitucional, que me diga el número y que me diga la fecha, para yo buscarla y para yo ver, porque esa sentencia simplemente no existe. No es cierto, es falso. Es falso, está equivocado. Y él no conoce materia electoral. Que me disculpe. Pero ustedes también dicen que le están comprando alcaldes. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Van a ir a organismos internacionales? ¿Tienen pruebas? Claro que sí que tenemos pruebas. Pero para aclararte ese punto, lo que ocurre es que en el 2019 hubo una persona que participó en un proceso interno de primarias de un partido, perdió y luego se postuló por otro partido para la misma posición, para el mismo proceso electoral que la ley 1519 lo prohibía. Llevó su caso al TSE y el TSE dijo que esa disposición era inconstitucional porque la Constitución dice cuáles son los requisitos para ser candidato a la presidencia y que el Congreso no podía agregar un requisito extra. Ahora, ¿qué ocurre? Esa sentencia del TSE es la 100-2019. Solo surte efecto entre las partes que fueron al conflicto. No tiene efectos erga omnes. El Constitucional no se ha pronunciado sobre el transfugismo, declarándolo no conforme con la Carta Magna. Eso es falso. Entonces, con respecto a lo que tú dices de la compra de los alcaldes, para nadie es un secreto. Estamos viendo la cacería que se ha desatado. Todas las semanas el PRM juramenta a un alcalde, fíjate, que era del PLD o que era de la Fuerza del Pueblo. Entonces, ¿por qué se va una persona en una función pública electiva a otro partido? Vamos a ver, eso es fácil. Cuando tú agarras y analizas la asignación presupuestaria de ese alcalde o de ese director de junta municipal, por ejemplo, si a él le tocan todos los meses 3 millones de pesos, tú te vas a dar cuenta que tan pronto como se pasó al PRM o antes, misteriosamente o milagrosamente, la subvención de 3 millones sube a 8 millones o a 9 millones. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo, y Paliza es el presidente del PRM que lo ha estado juramentando, le dan una asignación, le hacen obras, lo cual está bien. Que hagan obras en la comunidad. El gobierno central le hace obras. Le promete nombramientos en la administración pública para sus seguidores. Y les garantiza la candidatura para el 2024. Entonces, díganme si eso no es compra de alcaldes o no. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ellos no se dan cuenta es que hoy tú te puedes beneficiar de un tránsfuga, pero al final tú lo que estás haciendo es afilando cuchillo para la garganta de la democracia dominicana y del sistema de partidos, porque eso corroe la fortaleza partidaria, porque eso da pie a la deslealtad política, eso da pie a que la antipolítica crezca y que en algún momento, no muy lejano en nuestro país, se vivan aventuras como las que han vivido otros países donde surge un Mesías que no es del sistema, que lo aclama todo el mundo y que, cáspita, cuando llega al poder, destruye la democracia, la economía y el país completo. Y no quiero mencionar un país en particular. ¿Cómo? Sí, para aprovechar estos minutitos que nos quedan, ¿cuáles son tus propuestas como candidato a la senaduría del Distrito Nacional? ¿Cuáles son las propuestas que ofreces a la ciudadanía? Muchísimas gracias, Soraya. Lo primero que, para aclarar, para que la Junta Central Electoral no venga y me busque preso, yo soy aspirante
a ser el candidato a senador por mi partido. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo previo a la precampaña. Entonces, mi intención es realmente... dentro del partido, ¿con quiénes estás midiendo fuerzas dentro del partido? Hay otros compañeros, está el compañero Gustavo Sánchez, que es un actual diputado de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, el compañero Sánchez Cárdenas, que es el ex ministro de Salud Pública. Ellos dos, hasta este momento, puede salir otra persona. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Mira, yo propongo básicamente, para ser lo más breve posible, lo primero es que haya un senador que realmente represente los intereses del colectivo del Distrito Nacional. Lamentablemente, en los últimos 2 años nos hemos dado cuenta que la representación senatorial de esta demarcación hace cualquier cosa menos representar a la gente del Distrito Nacional. Número 2, la transparencia. Tanto que se argumentó la transparencia y la crítica a los préstamos internacionales, lo que hemos visto es que la senadora del Distrito Nacional en los últimos 2 años ha pasado de ser la crítica de los préstamos a la promotora de los préstamos, y en 2 años han tomado más préstamos que en los 8 años del gobierno pasado. Y por otro lado, la fiscalización del gobierno central. Anteriormente, la actual senadora, cuando era diputada, vivía pidiendo la fiscalización del gobierno central y pedía contratos y pedía esto y pedía aquello. Pregúntale si lo ha pedido en estos 2 años de gestión, y mucho más en cosas tan cuestionadas como los fideicomisos que se han armado al margen de la ley. ¿Tú sabías que cuando se discutía la ley de fideicomiso público y el Senado discutía la incorporación de la ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas, que es lo que te garantiza que los procesos sean transparentes y todo eso, la senadora del distrito se paró y se fue? No participó en ese debate. Entonces, nos hemos dado cuenta que es una persona que tiene 2 caras y 2 discursos. Yo te puedo garantizar que el aspirante a la senaduría por el PLD, José Dantes Díaz, tiene una sola cara y un solo discurso. En términos de los proyectos de ley, mira, hay muchísimos. Hay un proyecto de ley de aguas que nosotros queremos impulsar, pero no uno que anda por ahí que no se corresponde con lo que el pueblo está necesitando. Y hay otro proyecto que está vinculado, que es el proyecto de ley de agua potable y saneamiento, que es distinto. El primero es cómo el órgano rector, que en este caso debe ser el Ministerio de Medio Ambiente, va a regular las tomas de agua desde donde nacen los ríos y para qué. Y el otro proyecto es ya el que tiene que ver con las instituciones que distribuyen este fluido líquido para la población. Esos son 2, por ejemplo. Pero también hay otro. No es posible que en este país nosotros tengamos que crear una ley para que se cumplan las sentencias del Tribunal Constitucional, que son vinculantes a todos los poderes públicos. Lamentablemente vamos a tener que crear una ley que obligue al Estado a que cumpla con la sentencia de un tribunal. Algo insólito. Por otro lado, también tenemos la ley que debe fortalecer la protección a las víctimas en los casos penales. ¿Por qué? Porque lamentablemente el Estado no cuenta con la estructura ni con la capacidad institucional para poder garantizar que una víctima en un proceso penal, que la hayan asaltado, atracado, violado o lo que fuese, se mantenga presente durante el proceso, para poder garantizar junto con la fiscalía, junto con ese Ministerio Público, una condena para la persona que haya cometido ese crimen y ese delito. Entre muchos otros proyectos más que si te los digo ahora, pues nos dan las 6:30 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias, José Dantes. Tendremos que invitar a Dantes en una oportunidad futura, Jessica. Cuando tú quieras. Con Dantes se puede hablar de muchos temas, abogado, sí, miembro del Comité Político y secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, y también aspirante a la senaduría del Distrito Nacional por el PLD. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Así finalizamos ¿Qué pasa RD? Con Soraya Castillo. Una servidora, Yasmín Cabrera, se despide. Nos vemos mañana por aquí por La Roca 91.7 FM. Buenas tardes. Hasta aquí, ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.